hablando entonces de la neumonía adquirida en la comunidad. Sin duda, uno de los diagnósticos más frecuentes y uno de los diagnósticos con mayor frecuencia que se logra ver en el ámbito intrahospitalario, en los pacientes que se van a internar al hospital, muchos de ellos son neumonías adquiridas en la comunidad, ¿de acuerdo? Es por eso que es importante que ustedes sepan reconocer esta patología y lo más importante, sepan tomar decisiones. No toda neumonía se hospitaliza y no toda neumonía es grave, pero hay neumonías que pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿ok? Entonces, el espectro en cómo se va a presentar la neumonía es muy amplio. Se puede presentar desde una infección pulmonar, porque ese es el diagnóstico de neumonía, hasta una infección pulmonar sin compromiso generalizado, donde normalmente el paciente puede recibir tratamiento ambulatorio y puede recibir tratamiento en casa y generalmente responden bien. Hasta el paciente que llega en choque séptico por una neumonía grave, ¿no? Ese paciente que no puede tolerar, necesitamos intubar a ese paciente, necesitamos iniciar vasoactivos, necesitamos antibióticos de amplio espectro para ese tipo de pacientes. Entonces el espectro mucho depende de varios factores que los vamos a ir analizando, ¿de acuerdo? Entonces el tema es neumonía adquirida en la comunidad. Bien, empezaremos a definir qué es neumonía adquirida en la comunidad. Como su nombre lo indica, neumonía adquirida en la comunidad es una neumonía que se adquiere en el ámbito extrahospitalario, que se adquiere en la comunidad, en su domicilio, en su fuente de trabajo, en el colegio, en la universidad, fuera del hospital. Es una neumonía que generalmente es la más frecuente, una de las causas que ocasiona que se internen los pacientes es por neumonía, ¿de acuerdo? Pero hay que definirla para poder hablar todos el mismo idioma. ¿Y qué es neumonía? La neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar debido a un agente infeccioso, ¿de acuerdo? Esa es la definición. Es una infección que va a producir una inflamación del parénquima pulmonar producida por un agente patógeno o infeccioso, ¿no? Esa es la definición como tal. Y la otra situación que hace a la definición de adquirida en la comunidad sería que se adquiere extrahospitalariamente, ¿de acuerdo? Eso también es muy, muy importante que lo definamos como tal, porque el tratamiento va a variar o es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, la neumonía se va a clasificar en varios tipos. Hay varias formas de clasificar la neumonía, de hecho. Una de las formas en cómo se clasifica la neumonía como tal puede ser la neumonía que se adquiere en la comunidad, que sería la neumonía adquirida en la comunidad propiamente dicha, que básicamente el común denominador es que se adquiere fuera del ámbito hospitalario. ¿De acuerdo? Esa es la característica de neumonía adquirida en la comunidad. Es importante diferenciar este concepto o esta definición de lo que es neumonía nosocomial o neumonía intrahospitalaria, que es la segunda parte de esta presentación, la que vamos a ver, que hace referencia a una infección también que produce una inflamación del parénquima pulmonar, pero que se produce en más o igual a 48 horas después de estar hospitalizado en algún centro hospitalario. Vamos a poner un ejemplo para diferenciarlo bien. Tenemos un paciente que ha sufrido, no sé, una fractura de cadera, por ejemplo, una viejita que ha sufrido una fractura de cadera y pues se ha internado por esa condición, por una caída y por una fractura. Esta paciente que ha sufrido una fractura de cadera, después de 48 horas, o sea, después de 48 horas, empezó a desarrollar una inflamación en el parénquima pulmonar que se ha podido diagnosticar como neumonía.
Entonces, como ha ocurrido después de 48 horas, después de haber ingresado al hospital, se lo clasifica o solo define como neumonía nosocomial. ¿De acuerdo? A diferencia del otro paciente que no ha estado en el hospital previamente y pues tiene neumonía. Entonces, ese es un paciente con neumonía adquirida en la comunidad. ¿De acuerdo? Esa diferencia de la definición es importantísima porque el tratamiento es totalmente diferente. ¿De acuerdo? Hay una subclasificación o una clasificación que está entre el medio de estos dos, que se ha denominado hace tiempo atrás como neumonía asociada a la atención médica o a los cuidados de la salud. Sin embargo, esta subclasificación o esta definición como tal ya no está siendo tan utilizada porque se le subestimaba mucho en realidad a esto, ¿no? Pero pues, es importante recordar de qué se trataba esto. Bien, la neumonía asociada a los cuidados de la salud era la neumonía que se producía en casa de ancianos, por ejemplo, en asilos, en centros de reposo, etcétera, o en centros de hemodiálisis, donde los pacientes generalmente van al hospital, reciben su quimioterapia y se van, o van al hospital, hacen hemodiálisis y se van, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes se los consideraba como neumonía asociada a los cuidados de la salud, que ha sido retirado por el uso mayor e inapropiadamente amplio de antibióticos y sobre todo de amplio espectro. Como eran pacientes que iban al hospital para recibir quimioterapia, para recibir hemodiálisis o porque eran cuidados por enfermeras, se los catalogaba casi como una neumonía nosocomial y se les daba antibióticos de amplio espectro a patadas a estos pacientes. Entonces, se generaba resistencia, se generaba problemas propios del mal uso de antibióticos. Por esa razón ya no se utiliza esta clasificación y la podemos dividir solamente en estos dos, o adquirida en la comunidad o nosocomial. Entonces, este grupo de pacientes que viven en casas de reposo, que van al hospital a hacer hemodiálisis, que van al hospital a hacer quimioterapia, etcétera, etcétera, deben ser clasificados como pacientes con neumonía adquirida en la comunidad para no pecar por exceso de antibióticos. ¿De acuerdo? Entonces es importantísimo todo lo que les estoy hablando ahora, el tratar de diferenciar neumonía adquirida en la comunidad de neumonía nosocomial como los dos grandes grupos y que de ahí van a partirse las otras clasificaciones y olvidarnos de la neumonía asociada a cuidados de la salud. ¿De acuerdo? Bien, en cualquier momento de la charla ustedes tienen toda la libertad de poder interrumpirme si tienen alguna duda o algo que quieran que les aclaremos. ¿De acuerdo? O por el chat si quieren también, no hay problema. Bien, entonces, después ya de definirlo como tal, la neumonía adquirida en la comunidad, es importante hablar de la epidemiología. La incidencia real es difícil de establecer porque una gran parte de los casos no llegan a ser diagnosticados con certeza. La mayoría de los estudios se da en pacientes hospitalizados. Todos los estudios que salen, todos los papers que salen en cuanto a neumonía adquirida en la comunidad son de pacientes hospitalizados, pero no toman en cuenta los pacientes que no son hospitalizados, que también pueden ser tratados como neumonías. Entonces, la incidencia real es un poquito difícil de establecer, y más todavía en nuestro medio, donde no estamos acostumbrados a generar reportes, a hacer estudios, no generamos evidencia, ¿no? Entonces, es un poquito difícil saber en realidad la incidencia real de la neumonía como tal. Y en nuestro medio, pues todavía peor, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a tener esos registros. Sin embargo, en Estados Unidos representa más de 4.5 millones de visitas ambulatorias a la sala de emergencias anualmente. Corresponde el 0.4% de todas las consultas que llegan a emergencias. O sea, sí o sí se van a topar con un paciente que llega con una neumonía adquirida en la comunidad y es importante que sepan diagnosticar, sepan reconocer, sepan tomar decisiones y tratarlos adecuadamente. ¿De acuerdo? Bien, las tasas de incidencia, las tasas de incidencia significativamente superiores en las edades extremas de la vida en varones y durante el invierno. ¿De acuerdo?
Eh, la incidencia pues se ve un poco incrementada en los extremos de la vida, como siempre ha ocurrido en muchas otras patologías, porque son grupos de edad muy vulnerables, ¿no? O sea, los más pequeñitos y los más ancianos. Es la segunda causa más común de hospitalización, lo que les decía, ¿no? Una de las causas por las que ingresan al hospital los pacientes es con este diagnóstico, ¿no? Aunque no siempre es este diagnóstico. Muchas veces a veces es bien fácil para nosotros ponerle, pues hay que internarlo. ¿Por qué? Porque ha empezado a hacer fiebre. Pero el foco, ¿de dónde es? Pues no sé, tú pones neumonía y ya vemos, ¿no? Entonces, también por ese error es muy fácil confundirlo y ingresarlo al hospital equivocadamente. ¿De acuerdo? La causa más frecuente de muerte de origen infeccioso es la neumonía. En pacientes ambulatorios, la mortalidad de la neumonía adquirida en la comunidad es del 2%. Es relativamente baja, pero esto sube a un 10% en pacientes que ingresan a el hospital. O sea, de 10 pacientes que ingresan por neumonía, unos fallecen. Entonces, imagínense, si ingresan 100, van a fallecer 10, si ingresan 1000, van a fallecer 100. Entonces, no es tan baja la mortalidad. ¿De acuerdo? Bien. Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles van a ser las condiciones que van a hacer que un paciente empeore, que un paciente eh, tenga una neumonía grave? ¿De acuerdo? La edad avanzada es un factor de riesgo. La edad avanzada de por sí ya hace que esa neumonía ya no sea tan leve, sino ya se vuelva moderada o grave, ¿no? ¿Cuál es la edad avanzada? Mayor de 65 años. 3 veces es un factor de riesgo para que se pueda morir ese paciente en comparación con la población general. Entonces, todo paciente que tiene neumonía y es viejito, ojo con esos pacientes, ¿de acuerdo? Pacientes que tienen comorbilidades. Ustedes recordarán que en el COVID, los pacientes que tenían comorbilidades como diabetes, EPOC, etcétera, incrementaba su posibilidad de mortalidad, ¿no? En el COVID. Lo mismo pasa en la neumonía. Los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, esos pacientes que utilizan oxígeno permanente, etcétera, etcétera, los pacientes que tienen bronquiectasia, los pacientes que tienen asma, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, todas las comorbilidades, aquí falta pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen cardiopatías, por ejemplo, son pacientes que van a empeorar el pronóstico de la enfermedad. Entonces, si ustedes tienen un paciente viejito que además tiene 2 o 3 comorbilidades, ya de por sí se vuelve un paciente difícil de manejar. ¿De acuerdo? Todos los pacientes que tienen una infección viral, una gripe, un resfrío o COVID, es un factor de riesgo que puede empeorar una neumonía bacteriana secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con estos pacientes también. Y los pacientes que tienen deterioro de la protección de las vías respiratorias. O sea, los pacientes que no tienen una buena higiene orofaringia, los pacientes que tienen problemas en la mucosa orofaringia, pacientes que tienen caries dentales, pacientes que tienen problemas orofaringios como tal, pacientes que fuman, por ejemplo, son pacientes que van a dañar su protección o la primera protección a la neumonía, que es la faringe, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos pacientes que fuman, que son bebedores crónicos, que tienen alguna alteración, que tienen una infección faringia, por ejemplo, pues obvio va a deteriorar la protección y va a ser un factor de riesgo para que la neumonía sea peor en este paciente, ¿no? Porque esto además va a condicionar a que haya un riesgo mayor de macroaspiración y microaspiración y va a alterar la conciencia y la disfagia, ¿de acuerdo? El tabaquismo, el consumo de alcohol excesivo, también son factores de riesgo para considerar a un paciente grave con neumonía adquirida en la comunidad, si es que el paciente fuma o es bebedor. ¿Cómo se define un paciente alcohólico? Pues que tome más de 8 gramos
al día de alcohol. 80 gramos, perdón, 80 gramos, ¿no? Otros factores del estilo de vida que pueden hacer que el pronóstico de los pacientes sea malo es el hacinamiento. Pacientes que viven en las cárceles, por ejemplo, ¿no? Están todos hacinados y es un factor de riesgo para que pues, puedan, uno, adquirir la enfermedad y dos, que la enfermedad sea peor que un paciente que no vive en hacinamiento. En pacientes que viven en residencia de bajos ingresos y exposición a toxinas, ¿no? Hay áreas, generalmente las áreas industriales donde vive alrededor la gente, puede ser un factor de riesgo para que con el tiempo desarrollen problemas pulmonares y esto pueda condicionar a que la neumonía sea más grave. Ahora, imagínense un paciente que sea viejito, que tenga varias comorbilidades, que esté con gripe, que sea fumador además, que sea bebedor además, y que sea pobre y que viva en un hacinamiento, adquiere una neumonía. Pues ya ese paciente de por sí es un paciente grave porque tiene varios factores de riesgo que van a hacer que su pronóstico sea malo, ¿no? Entonces es importante saber estos factores de riesgo. Bien, ahora hablemos de la etiología. Perdón un ratito. Voy a Bien, la etiología. Gran proporción de los casos, hasta un 62% de todos los pacientes, no se detecta ningún patógeno. Por más que cultivemos la expectoración, más de la mitad de todos los pacientes que tienen neumonía no vamos a identificar el agente causal. Por varios factores en realidad. Por mala muestra, no es una muestra de calidad, a veces el paciente no expectora secreción, o pues el laboratorio no es bueno, por muchas causas. Más del 60%, el 62% no detectamos ningún patógeno. Entonces, muchas de los diagnósticos y tratamientos lo tenemos que hacer sin un cultivo positivo, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay más de un centenar de microorganismos que pueden causar neumonía adquirida en la comunidad, pero solo un reducido número de ellos está implicado en la mayor parte de los casos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las bacterias típicas o más frecuentes que producen neumonía adquirida en la comunidad? Acuérdense de estos tres primeros microorganismos que son los más frecuentes y que generalmente son preguntas de examen en cualquier nivel. ¿Cuál es el agente causal de una neumonía adquirida en la comunidad? Acuérdense de estos tres, ¿de acuerdo? Estos tres son los más frecuentes. El Streptococcus pneumoniae es el más frecuente, con un 50% de todos los casos. Está seguido por el Haemophilus influenzae, que representa un 8 a un 11%, sobre todo en ancianos o en pacientes con comorbilidades, pero también la bacteria Moraxella catarrhalis es otro de los agentes etiológicos. O sea, de estos tres son los más frecuentes, acuérdense de estos tres. Pero también el Staphylococcus aureus puede producir neumonía, el estreptococo del grupo A, o muy rara vez algunas bacterias gram negativas. Por ejemplo, Enterobacteriae como Klebsiella o Escherichia coli pueden producir neumonía adquirida en la comunidad, pero son muy raros. U otras bacterias microaerofílicas o anaeróbicas asociadas a la aspiración. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las más frecuentes? Estas: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. ¿De acuerdo? Esas son las bacterias típicas que van a encontrar como agentes causales de una neumonía adquirida en la comunidad. No son las únicas. Tenemos algunas bacterias atípicas. Se llaman atípicas porque es raro encontrar esto, pero a veces los podemos encontrar. ¿Cuáles son las bacterias atípicas que podemos encontrar como ocasionalmente causantes de una neumonía adquirida en la comunidad? Tenemos la Legionella SPP, cualquier tipo de Legionella.
Generalmente estos los vemos en sistemas de refrigeración o depósitos de agua. De hecho, la historia de la legionela, pues lo han debido leer en microbiología. Este microorganismo ha sido identificado inicialmente en el aire acondicionado, ¿no? En el aire acondicionado de los soldados legionarios. Había un grupo de soldados franceses que se llamaba la Legión Extranjera, que era un grupo que iba a combatir a otros países que no sea Francia, y ellos, pues, ha habido un brotes, sobre todo en lugares donde utilizaban muchos sistemas de refrigeración, y se ha podido identificar el agente, un tipo de bacteria que es el que la han denominado legionela por esa razón. Entonces, esto, por ejemplo, acá no se utiliza con tanta frecuencia aire acondicionado. Sin embargo, en Santa Cruz, por ejemplo, pues es casi obligatorio tener sistemas de refrigeración, y a veces los microorganismos se localizan en esos sistemas de refrigeración. Cuando prendemos el sistema de refrigeración, estos microorganismos viajan, ¿no?, en el aire, y pues los vamos ingiriendo y van contaminando. Otras bacterias atípicas son el Mycoplasma pneumoniae. Generalmente se da en adultos jóvenes de poblaciones cerradas. Tenemos la Clamidia pneumoniae. Clamidia psittaci es la bacteria que produce un tipo de neumonía. Generalmente, cuando interrogamos o preguntamos al paciente, ha estado expuesto a aves contaminadas, ¿no? O Coxiella burnetii también son otras bacterias que son atípicas, ¿no? Bacterias atípicas que podemos encontrar en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad. No solo las bacterias pueden producir neumonía, los virus también pueden producir neumonía, ¿no? Acordándonos de la definición que neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar, hemos podido identificar, sobre todo en la pandemia, que el COVID, que el SARS-CoV-2, el virus SARS-CoV-2, ocasionaba neumonías graves, ¿no? Neumonías graves con inflamación de amplias zonas del parénquima pulmonar. Afortunadamente, con las vacunas eso se ha podido disminuir considerablemente. Hay otros virus de la gripe A, virus del grupo B, otros coronavirus, sinovirus, virus de la parainfluenza, adenovirus, que son bien frecuentes en niños principalmente. El virus sincitial respiratorio también es muy frecuente, el metapneumovirus, el bocavirus humano, son virus que pueden producir procesos inflamatorios del parénquima pulmonar y producir neumonías por virus. ¿De acuerdo? Entonces, no solo las bacterias pueden ocasionar neumonía adquirida en la comunidad, sino también otro tipo de agentes. Bien, ahora vamos a hablar de la patogenia, de cómo es que la bacteria o el virus ocasiona esa inflamación. Generalmente tiene que haber una exposición, ¿no? Normalmente el estreptococo es una bacteria comensal que muchas veces los vamos a encontrar normalmente en la mucosa orofaringe. Pero pues, a veces pues está en el aire ambiente, está en todo lado, el estreptococo, el hemófilus y algunos virus, ¿no? Entonces estos organismos ingresan al cuerpo por pues, la vía inhalatoria generalmente, ¿no? Una persona con la infección a veces al estornudar, al toser, va a expulsar estas microgotas que van a circular por el aire y nosotros los vamos a ingerir. Si nosotros no tenemos una barrera excelente en la faringe, entonces se va a producir rápidamente el paso de estos mismos organismos a los alveolos. Entonces, lo primero que ocurre es una colonización de la nasofaringe. Es por las microaspiraciones que hemos ido ingiriendo. Esto, el ambiente que pueda cambiar, va a producir una disbiosis alveolar, ¿no?
aquí viene la pregunta de por qué nos enfermamos con infecciones respiratorias, generalmente en invierno, es por los cambios de clima y de humedad que ocurren en el ambiente, que hacen que también haya cambios en la mucosa orofaringea. Un aire frío, un aire húmedo, un aire cambiante va a hacer que cambie esto y se va a producir una disbiosis. Va a haber una exageración del crecimiento bacteriano y obviamente va a pasar a los pulmones, ¿no? Ese es el mecanismo de defensa. Si le sumamos nosotros esto a que tenemos una mala higiene bucal, que tenemos caries, que tenemos algún absceso por ahí, obviamente se va a producir una infección pulmonar con mayor facilidad, ¿no? De ahí la importancia del cuidado bucal y el cuidado orofaringio que debe ser adecuado, ¿no? De hecho, una parte del tratamiento de todos los pacientes con neumonías que ya están hospitalizados o que están inconscientes es hacer el aseo de la cavidad oral con clorhexidina. Eso indicamos nosotros en los hospitales, ¿no? Y pues una vez que se ha roto la barrera o la disbiosis de la mucosa orofaringea, estos microorganismos pues van a llegar a los alvéolos pulmonares y van a empezar a producir la inflamación en el parénquima pulmonar. Bien, entonces ahora es importante hablar del cuadro clínico. ¿Cómo es que se presenta esta enfermedad? Se va a presentar clínicamente muy inespecíficamente, ¿de acuerdo? Ustedes recordarán que cualquier infección se va a manifestar con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que se caracteriza por fiebre, taquicardia, taquipnea y leucocitosis, ¿no? Ese es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que solamente nos indica que hay una inflamación aguda, ¿no? Eso es lo que se va a presentar en la neumonía. Los pacientes van a tener fiebre, van a tener taquipnea, van a tener taquicardia y van a tener fiebre, van a tener una respuesta. Pero eso es muy inespecífico, eso se presenta en casi cualquier inflamación. ¿Qué es lo que le va a hacer sospechar un poquito más de una neumonía a ustedes? La presencia de tos. En un 90% de los casos hay tos. La presencia de disnea, sensación de falta de aire en el paciente. Ese síntoma es clave también para poder pensar o sospechar en una neumonía adquirida en la comunidad. Y en la mitad de los pacientes se presenta un dolor torácico pleurítico. Este dolor torácico pleurítico se caracteriza por un tipo de dolor pungitivo bien localizado en una parte del tórax. Generalmente es un hemitórax, generalmente es posterior a veces, ¿no? Tengo una punzada aquí en el omóplato que se ha acompañado de fiebre estos días. Estoy tosiendo un poco, estoy expectorando y es lo que tengo. Entonces, es muy probable que este paciente tenga neumonía, ¿no? Ya cuando la neumonía ha avanzado un poco, en el pulmón se va a empezar a consolidar esa inflamación, ¿no? Entonces ya el paciente va a empezar a tener desaturación, taquipnea, fiebre, estertores crepitantes en los pulmones. Y si esto avanza y no hacemos nada y no reconocemos, inevitablemente el paciente va a pasar a lo que está en cuadraditos rojos, que se llama hipotensión, alteración de la conciencia, escalofríos y puede llegar al choque séptico como tal. Pueden ser útiles en pacientes de edad avanzada y o sistemas inmunitarios deteriorados. Ahora, no siempre se presenta así. Ojo con los pacientes de las edades extremas, ¿no? A veces estos pacientes, por su sistema inmunológico alterado, no van a presentar fiebre, no van a presentar taquipnea, nada. A veces no presentan nada. Sin embargo, eso no quiere decir que tengan la enfermedad y no quiere decir que estén leves, ¿no? Ojo con las edades extremas, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos al paciente, tenemos la clínica como tal, el diagnóstico imagenológico es importante también. Generalmente se utiliza radiografía porque es, digamos, el estudio más difundido que generalmente casi en todos los hospitales van a tener una sala de rayos X y pues obviamente pues el estudio que hay que sacarle el jugo, ¿no? Entonces es una placa lo que deben valorar y deben saber valorar además, ¿no?
Estando un poquito, yendo a un paréntesis de lo que se debe identificar en la placa de tórax, que creo que alguna vez lo comenté, no me acuerdo. De todas maneras, hay 6 o 7 cosas que deben ver en una placa de tórax normal, ¿de acuerdo? Y acordándonos siempre que debemos ir desde la superficie a la profundidad. Entonces, lo primero que vemos en una placa de tórax es la técnica, ¿no? Si está bien tomada, si está centrada, hay ciertas características que nos dicen. Por ejemplo, en esto no está centrada, parece que está un poco, parece que está bien en cuanto a la exposición, pero está un poquito rotada, no se ven bien las clavículas, o sea, simétricas, digamos. No está un poquito rotada, pero bueno, se logra identificar la mayor parte de lo que nos interesa. Empezamos siempre por la superficie, piel y tejidos blandos. Pues no se ve nada importante, ¿no? Ahí lo que tenemos que identificar es enfisema subcutáneo principalmente, que se presenta en algunos casos. Aquí nada. Una situación ya hemos logrado ver. ¿Cuál es la otra cosa que tenemos que ver? Las partes óseas, ¿no? Costillas, 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 vamos identificando, los vamos siguiendo para ver si hay alguna alteración de las costillas. No hay nada, aparentemente no hay fracturas. 2 cosas ya hemos visto. La tercera cosa, lo que tenemos que evaluar es la vía aérea. Esta es la vía aérea, esta imagen radiolúcida que se ve, que obviamente es la tráquea, que se va a bifurcar en los bronquios y luego en el pulmón propiamente dicho, ¿no? La vía aérea, que en este caso no se ve obstrucciones, se ve centrado y no se ve estenosis ni nada que. Luego tenemos que ver el mediastino, que es la parte media del tórax, ¿no? La parte media para ver, generalmente no vemos cosas finas en emergencias, vemos cosas que son importantes, ¿no? Por ejemplo, en el mediastino lo único que nos interesa es ver si está ensanchado o está normal, que en este caso pues está normal. Luego vemos los pulmones como tal, los pulmones, que el hemicampo o el pulmón derecho se ve bien, se ve una imagen radiolúcida adecuada, pero en el pulmón izquierdo, sobre todo en la parte en la parte basal, si vale el término, en la parte inferior del parénquima, en el lóbulo inferior, se ve la imagen radiopaca, o sea, blanca, que hace contraste con la imagen negra. Deberíamos ver negro todo como en el pulmón derecho, pero en el pulmón izquierdo vemos una imagen de radiopacidad. ¿De acuerdo? Bien, seguiremos entonces. Aquí tenemos otras imágenes de rayos X, donde vemos la imagen lúcida que ha sido reemplazada por una radiopacidad heterogénea en este caso, que se puede ver incluso el signo típico de broncograma aéreo, que es sinónimo de neumonía, ¿no? En este caso es raro porque los 2 pulmones están afectados. Acuérdense que generalmente la neumonía adquirida en la comunidad viene con afectación de un pulmón y no de los 2. Cuando vemos de los 2, generalmente pensamos en los gérmenes atípicos, ¿de acuerdo? En este caso también está afectado los 2 pulmones, ¿no? El pulmón derecho más que el izquierdo, pero ambos están afectados. Incluso se ve broncograma aéreo acá. Si ven aquí la ramificación negrita de los bronquios, que se llama broncograma aéreo. ¿De acuerdo? Acá en esta otra radiografía vemos igual la misma parte, ¿no? Los 7 puntos. Partes blandas, huesos, mediastino. Vemos parénquima pulmonar, silueta cardíaca, es lo último que vemos. Pero en la parte del pulmón derecho vemos una radiopacidad circunscrita homogénea que tiene un nivel hidroaéreo. Si ven aquí hay una línea recta que hace la diferencia entre aire y líquido, ¿no? Un nivel hidroaéreo acá. Generalmente esto vemos o es sinónimo de un absceso pulmonar cuando vemos así tal. Pero no es el único estudio de imagen que podemos evaluar. Podemos utilizar también una tomografía de tórax.
en donde nos va a mostrar la imagen un poquito más tridimensional, una imagen ya más de calidad también, y más cosas nos puede ayudar a evaluar una tomografía. Ya podemos ver algunos patrones en la tomografía, como el patrón de vidrio despulido, el patrón del crazy paving o los zetas locas, patrón de ocupación alveolar, el patrón intersticial, etcétera, etcétera, que ahorita no es objetivo de la charla, pero que podemos ir identificando. Aquí nos faltó el ultrasonido. El ultrasonido se está convirtiendo en una herramienta muy útil, sobre todo en emergencias. ¿Por qué? Porque se puede hacer a la cabecera del paciente. Se lo puede hacer en el momento, se puede hacer en vivo. Es un estudio económico, no se necesita mucha tecnología, no produce irradiación como la radiografía, por ejemplo. Y pues se puede aprender fácilmente a hacer un ultrasonido pulmonar. ¿De acuerdo? Una vez que hemos reunido todo esto, la clínica, el examen físico, el estudio de imagen, los laboratorios también son importantes, ¿no? Bueno, los laboratorios principalmente lo que nos interesa es confirmar si hay un proceso inflamatorio agudo, o sea, si hay leucocitosis, si los marcadores de respuesta inflamatoria están elevados, también es importante, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos un paciente que se nos presenta a la sala de emergencias con estas características o con esta sospecha de neumonía adquirida en la comunidad? La primera pregunta o la primera situación que debemos identificar al paciente es ver si es un paciente grave o no es grave, ¿no? ¿Y cómo vamos a identificar un paciente que está grave o no está grave? Con dos cosas que tenemos que identificar a la entrada de emergencias: hipotensión e insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? Si el paciente está hipotenso, significa que ya está en shock o ha pasado el shock y ya está en una fase más profunda del shock. Y la falla respiratoria nos va a indicar que va a necesitar ventilación mecánica. Si tiene esas dos cosas, el paciente pasa o debe ser transferido inmediatamente a una unidad de cuidados intensivos o a una sala de emergencias donde puedan reanimar al paciente, porque esa es la maniobra o la técnica que vamos a hacer a este grupo de pacientes: reanimarlo al paciente, ¿no? Tenemos que subir la presión rápidamente y tenemos que manejar esa insuficiencia respiratoria, ¿de acuerdo? Ahora, si el paciente no está hipotenso y no tiene insuficiencia respiratoria, entonces ahí ya nos damos un respiro y vamos a evaluar algunas otras cosas. Vamos a evaluar si el paciente puede tolerar la vía oral, ¿no? Si puede tragar, pues. Vamos a ver si el paciente puede tener adherencia al tratamiento, si va a cumplir el tratamiento. Si tiene antecedentes de drogas o alcoholismo, si tiene alteración mental, si tiene alteración cognitiva, o cómo es su situación social, si vive solo, si vive en una casa de reposo, todo esto. Si tiene alguna de estas situaciones, entonces al paciente pues hay que internarlo, ¿no? Porque no se va a poder llevar solo este paciente si tiene alguna enfermedad mental, si es viejito, si tiene antecedentes de uso de drogas, etcétera, etcétera, mejor internarlo. Pero si no tiene nada de esto, lo que hay que evaluar a continuación es el nivel de oxigenación que tiene el paciente, ¿no? Si el paciente tiene un nivel de oxigenación menos de 92%, hay que internarlo también. Pero si tiene una saturación más del 92%, hay que utilizar una escala, que ahorita la vamos a ver, que puede ser el CURB o el PSI, y de acuerdo a eso, tomamos decisiones. ¿De acuerdo? Y lo que hay que estar haciendo, reevaluando al paciente constantemente. O sea, este algoritmo muestra más o menos en forma detallada
la toma de decisiones que tú debes realizar en la sala de emergencias. ¿De acuerdo? Vamos a volver a esta diapositiva al final de la clase. Bien. En esta parte les había hablado que tenemos que utilizar alguna herramienta que nos ayude a tomar decisiones. Entonces, una de las herramientas que es ampliamente utilizada, sobre todo en Estados Unidos, se llama el score o la escala PSI. P de Pluto, S de Sonrisa y de índice, PSI. ¿De acuerdo? Que viene del inglés Pneumonia Severity Index. De ahí viene, ¿no? Que básicamente evalúa un 2, 3, 4, 5 grupos de variables. Le damos puntaje a si el paciente tiene algo de esto, ¿no? Entonces, vemos. Si es varón, 0 puntos. Si es mujer, 10 puntos. No es por discriminación, no es por nada, pero se ha podido demostrar que las mujeres tienen peor pronóstico. Por eso ya se le da 10 puntos. La edad, le damos 1 punto por cada año, ¿de acuerdo? Luego, si vive en casa de reposo, le damos 10 puntos. Ahora, si tiene comorbilidades, si tiene enfermedad neoplásica, 30 puntos. Si tiene enfermedad pulmonar crónica, 20 puntos. Si tiene falla cardíaca, 10 puntos. Si tiene enfermedad cerebrovascular, 10 puntos. Si tiene enfermedad renal crónica, 10 puntos. Si tiene estado mental alterado, 20 puntos. Si tiene taquipnea, más de 30 por minuto, 20 puntos. Si tiene una presión menos de 90 milímetros de mercurio, 20 puntos. Si tiene temperatura menos de 35 o más de 40, 15 puntos. Si tiene pulso más de 125, 10 puntos. Si tiene un pH menos de 7.35, 30 puntos. Si tiene nitrógeno ureico sérico más de 30, 20 puntos. Si tiene sodio sérico menos de 130, 20 puntos. Y así sucesivamente vamos a obtener una puntuación total que, dependiendo de la puntuación, nosotros vamos a tomar la decisión, ¿no? Si sale en el grupo 1, este paciente puede ser remitido a domicilio. Menos de 50 puntos. Si sale en el grupo 2, menos de 70 puntos, también en domicilio. Pero si sale de 71 a 90, sí hay que observarlo y reevaluarlo. Se puede observar unas 12 horas, unas 8 horas y reevaluamos para ver, para mandarlo a casa o internarlo. Pero si tiene 91 a 130 puntos, ingreso hospitalario. Y si tiene más de 130, pues a terapia, ¿no? Porque es el paciente más grave, ¿de acuerdo? La desventaja de este score o de esta escala es que es larga y tenemos que tener en mente todo esto. Afortunadamente, con los equipos, dispositivos móviles, ya podemos obtener estas escalas en los teléfonos inteligentes. Sin embargo, los que todavía no son tan tecnológicos pueden utilizar esta otra escala, que es el CURB 65, ¿no? Que han debido escuchar. El CURB 65 también le otorga puntuación a cada variable que vamos a encontrar. Si el paciente está confuso, le vamos a dar 1 punto. Si tiene uremia, le vamos a dar 1 punto. Si tiene taquipnea, 1 punto. Si tiene hipotensión, otro punto. Y si es más de 65 puntos, 1 punto. Y dependiendo del score que tomemos, también va a ser el manejo ambulatorio, intrahospitalario o de cuidados intensivos. ¿De acuerdo? Hay algunos estudios que han comparado el PSI versus el CURB para ver cuál era mejor. Pues ninguno ha podido vencer al otro, ¿no? Ambos son buenos, ambos son útiles y ambos son recomendados y ambos son utilizados ampliamente a nivel mundial. Bien, ¿qué otras pruebas complementarias debemos pedir cuando ya tengamos al paciente ya diagnosticado y lo vamos a internar, por ejemplo? Sobre todo cuando vamos a internar. Hemocultivos, hay que pedir una tinción Gram, hay que pedir una prueba de antígeno urinario para Streptococcus pneumoniae, podemos pedir pruebas para Legionella por PCR o pruebas para COVID también, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que estemos sospechando,
vamos a pedir estas pruebas complementarias en todos los pacientes que se hospitalicen. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales o con quién debemos no confundirnos? Con todas estas patologías, con la insuficiencia cardíaca congestiva, con la embolia pulmonar, con la hemorragia pulmonar, con la telectasia, etcétera, etcétera. Con cualquier patología pulmonar nos podemos confundir fácilmente una neumonía adquirida en la comunidad. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuál es el manejo? ¿Cuál es el tratamiento para la neumonía adquirida en la comunidad? Bien, aquí hay un algoritmo también del manejo para la neumonía adquirida en la comunidad. Ver si el paciente tiene algún factor de riesgo importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo importantes? Comorbilidades, uso reciente de antibióticos, la edad, tabaquismo y alcoholismo, ¿no? Si el paciente tiene algo de estos factores de riesgo, sobre todo alcoholismo, fuma o es viejito o tiene alguna comorbilidad, tenemos que hacernos la pregunta si el paciente es alérgico a la penicilina o es intolerante a la penicilina. Si la respuesta es sí, vamos a tener que utilizar una cefalosporina de tercera generación más un macrólido, ¿no? De preferencia la doxiciclina. Ahora, si el paciente no es alérgico y no tiene intolerancia, bueno, más bien, si es alérgico o intolerante, podemos utilizar fluoroquinolonas. Ahora, si no tiene nada de alergias, el paciente, el tratamiento de primera línea para las neumonías adquiridas en la comunidad es el que está acá, amoxicilina más clavulánico más un macrólido, de preferencia doxiciclina, pero si no tienes doxiciclina puedes utilizar claritromicina o la acitromicina incluso, ¿no? Entonces ese es el tratamiento de primera línea, una amoxicilina. La amoxicilina, ustedes dirán, pero la amoxicilina para una neumonía, pues sí, es muy buena la amoxicilina, ¿no? Solo si es intolerante o es alérgico a eso, pues puedes utilizar otros esquemas como las fluoroquinolonas, ¿no? Entonces, no se acostumbren a utilizar ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacino como primera elección. De hecho, ya los europeos ya no están utilizando las quinolonas porque tienen muchos efectos colaterales, ¿de acuerdo? Ahora, si el paciente no tiene ningún factor de riesgo, entonces le puedes dar amoxicilina igual, más un macrólido, ¿no? Siempre es el de preferencia desde el primera línea. Ahora, si tiene alergia o si tiene otras comorbilidades, pues ya puedes ir escalando en tus tratamientos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el manejo de primera línea para la neumonía adquirida en la comunidad? Unos betalactámicos de espectro extendido, como son la amoxicilina más clavulámico, más un macrólido, ¿no? Que puede ser la citromicina o la claritromicina, ¿no? Esta es la última recomendación. De hecho, la ITSA hace unos 2 años creo que sacó unas nuevas guías para el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad y todos los estudios han demostrado que les va muy bien con amoxicilina más un macrólido como la citromicina o la claritromicina. También puedes utilizar una tetraciclina como la doxiciclina, pero deja esto como última opción, como que ya ni modo, es alérgico a todo y pues ni modo, las fluoroquinolonas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están las dosis. Si vas a utilizar una penicilina como la amoxicilina, 1 gramo 3 veces al día. Si vas a utilizar amoxicilina más clavulámico, 2 veces al día, porque generalmente viene una dosis alta. La citromicina, 500 miligramos en el primer día, luego 250 cada día, por 5 días. Y la claritromicina, 502 veces al día, igual por
por una semana, ¿no? El tratamiento que dura generalmente la neumonía adquirida en la comunidad. Ahora, si tu paciente tiene muchos factores de riesgo para que sea una neumonía complicada, por ejemplo, un paciente que tiene mucho riesgo para estafilococo, entonces hay que escalar en el antibiótico, ¿no? Pero esto se tiene que evaluar ya intrahospitalariamente. Ustedes como profesionales que van a estar en primera línea y se van a enfrentar de primera línea, acuérdense el tratamiento de elección, amoxicilina más ácido clavulámico más claritromicina. Ahora, si el paciente se va a hospitalizar y va a necesitar tratamiento parenteral, una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, la cefotaxima que hay en nuestro medio, porque en otros países hay pues la cefodoxima o la cefditoren, que son también de tercera generación. Pero nosotros pues estamos bien con la ceftriaxona o con la cefotaxima, que va muy bien, pero igual con un macrólido, ¿no? Siempre con un macrólido, porque le va a dar mayor seguridad a tu tratamiento. Pero ojo, tienes que tener el diagnóstico bien, con alta probabilidad de que sea neumonía adquirida en la comunidad. Bien, aquí también hay otro algoritmo que pues hace referencia a neumonías complicadas o neumonías donde haya, digamos, alto riesgo de estafilococo y otros intrahospitalarios que los vamos a entender mejor en la segunda parte de esta charla, que es neumonía intrahospitalaria. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sobre todo no olviden los conceptos, los esquemas de tratamiento y la fisiopatología. Bueno, si hay alguna duda que surge en el transcurso, pues escríbanlo en el chat o al final. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa de unos 10 minutitos, 5 a 10 minutitos, y retornamos con neumonía intrahospitalaria. Está bien, doctor. No se vayan.